La Tacita del Plata, como la han llamado muchos, quiere presentarse. Y acá estamos nosotros, dos locales, para contarte qué ver y qué hacer. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Uruguay y a este itinerario por Montevideo. Capital del país y ubicada al sur del mismo, bañada por el Río de la Plata, encontramos a esta ciudad de casi 1,5 millones de habitantes y en la que hoy somos los encargados de darles la bienvenida. Montevideo es una ciudad en la que un itinerario de 5 días le va perfecto, pero somos realistas y sabemos que muchos vienen solo por un día, incluso en visita en cruceros y no llegan ni a pasar la noche en ella, por lo que adaptaremos este itinerario a todas las opciones. Si quieres disfrutar de esta ciudad de acuerdo a los días que tengas para hacerlo, estás en el lugar correcto. Te dejaremos un itinerario al estilo de Europa acompañada, pero hoy en nuestra ciudad. Y de algo estoy segura, te darán ganas de venir a conocerla o de volver, porque Montevideo, con su rambla, su gente y su tranquilidad, te va a enamorar. Al final del video te dejaremos los datos prácticos, como hoteles recomendados, restaurantes, etc. Día 1. Para este primer día elegiremos conocer lo esencial de Montevideo. Y para eso comenzaremos haciendo un tour particular en una camioneta de turismo y por 3 horas. Ideal para que la ciudad se presente desde el puntapié inicial en ella o también si es solo un día lo que tienes para conocerla. Siempre les contamos que nosotros tenemos nuestros trabajos aparte de la pasión por viajar. En mi caso soy profe de música, creo que ya lo saben, pero Fernando se dedica al turismo interno en Uruguay, haciendo traslados de aeropuerto a hotel y city tours. Así que en este primer día él será quien nos realice este primer recorrido por Montevideo. Ya haya pasado a buscarte por tu hotel o haya subido en el puerto de Montevideo porque estás en un crucero, la primera parada será seguramente la Plaza Constitución, tal su nombre oficial, o Plaza Matriz, como la llamamos todos. Estamos ya en el corazón de la ciudad vieja. Acá bajaremos en la plaza. Esta fue establecida como la plaza mayor de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo en la época de la fundación. Los cafés, bares y lugares históricos marcan el ritmo de la misma. La recorreremos en medio de una encantadora feria de antigüedades que se realiza todos los sábados y en alta temporada todos los días. Nuestros ojos avisores detectan objetos que son preciados para nosotros y que veíamos en las estanterías de nuestras abuelas. Y mientras seguimos ensimismados, nos llamará la atención maravillándonos la fuente central. Fue diseñada y construida en mármol por el escultor italiano Juan Ferrari y fue inaugurada el 18 de julio de 1871, en el día en que comenzó a prestarse el servicio de agua corriente para la ciudad. En los bordes del estanque figuran inscripciones en mármol que recuerdan hechos patrios de Uruguay y mencionan a los responsables de la instalación del servicio de agua. Además contiene elementos simbólicos referidos a la alquimia y a la masonería. Frente a la plaza encontramos a la Catedral Metropolitana de Montevideo y los animo a entrar para descubrir una muy bella construcción. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando la ciudad de San Felipe y Santiago comenzaba a delinearse sobre la bahía.
El edificio de estilo neoclásico con influencias coloniales se comenzó a construir en 1790 y fue consagrado en 1804. En su interior reposan figuras ilustres, lo que convierte a la catedral en un santuario tanto de fe como de memoria histórica. Justo enfrente a la catedral, en el lado opuesto de la plaza, encontramos al Cabildo de Montevideo, que fue el centro político y administrativo de la ciudad colonial. Hoy es un museo, se puede entrar y la entrada es gratuita, pero no lo haremos ahora, sino que volveremos otro día con tiempo para recorrer varios museos e internarnos por estas calles de la ciudad vieja. Hoy continuaremos con este tour de introducción a la ciudad, así que llegaremos ahora a otros de los puntos emblemáticos de esta, la Plaza Independencia. Es la plaza que han visto quizás en todas las fotos de la ciudad. Y si hay algo que distinguiremos desde que pisamos la plaza, es un gran edificio muy característico y asociado a la postal típica de Montevideo, el Palacio Salvo. El Palacio Salvo se alza sobre la Plaza Independencia como un faro de piedra e historia. Inaugurado en 1928, fue durante años el edificio más alto de Sudamérica. Su silueta, mezcla de estilos art déco y neogótico, domina el horizonte montevideano con elegancia nostálgica. Dentro encontramos el Museo del Tango y además se puede hacer una visita guiada que nos llevará hasta lo alto a través de su historia para obtener unas vistas magníficas de la ciudad, pero también lo dejaremos para otro de los días. Quédense a ver esa subida porque les prometo que vale la pena. En el lado opuesto de la plaza nos encontramos con la Puerta de la Ciudadela. Esta puerta es uno de los escasos vestigios visibles de la antigua fortificación colonial que protegía la ciudad. Hoy parece nada más que un monumento, pero alguna vez fue la entrada principal a una fortaleza que resguardaba la joven ciudad colonial del siglo XVIII. Su historia comienza en 1741, cuando los españoles ordenaron levantar una muralla imponente alrededor de Montevideo. Era una época de tensiones y disputas con los portugueses y la bahía debía protegerse a toda costa. La ciudadela, con sus baluartes, fosos y cañones, fue una de las más sólidas del continente. Su entrada principal era esta puerta, un arco de piedra de casi 5 metros de alto, con puente levadizo, rastrillo y guardias armados, vigilando cada persona que cruzaba el umbral. Hoy, la puerta de la ciudadela no defiende ya una muralla, sino la memoria. Es el recordatorio de una Montevideo fortificada, de tiempos de guerra y cautela. Pero ahora avanzaremos más en esta Plaza Independencia, fuera de aquella antigua ciudadela. En el medio, la estatua del prócer del Uruguay, José Gervasio Artigas, y bajo ella un mausoleo al que los invito a entrar y que guarda los restos del prócer de la patria. Una vez en la plaza nuevamente, observaremos los edificios que la rodean. En diagonal con la plaza, distinguimos al Teatro Solís. La historia del Solís comienza en 1840, cuando un grupo de ciudadanos soñó con dotar a la joven república de una casa para las artes.
Tras más de una década de trabajos, el teatro fue inaugurado en 1856 con su majestuosa fachada neoclásica mirando hacia la Plaza Independencia. El Teatro Solís se puede visitar, pero como dijimos ya en el Cabildo, las entradas a los sitios las dejaremos para un recorrido en otro de los días. Si seguimos girando en esta plaza, encontramos en uno de los lados a la Torre Ejecutiva. La Torre Ejecutiva es la sede del Poder Ejecutivo del Uruguay, donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de la República. Y casi al lado se levanta el Palacio Esteves, una joya de la arquitectura neoclásica del siglo XIX. Fue construido entre 1873 y 1878 como residencia privada de Francisco Esteves y más tarde se convirtió en sede de la Presidencia de la República hasta 1985. Entre sus muros se tomaron decisiones que marcaron el destino del país y su balcón vio desfilar a presidentes, héroes y multitudes. Hoy convertido en Museo de la Casa de Gobierno, el Palacio Esteves guarda documentos, retratos y símbolos de la nación y es utilizado para actos protocolares. El museo también se puede visitar de manera gratuita de lunes a viernes, por lo que volveremos otro día. Desde acá sale la avenida 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Es ya hora de subir nuevamente a la camioneta y continuar con el paseo, dejando atrás la ciudad vieja y adentrándonos en el centro de Montevideo. Tomaremos por esta bonita avenida y continuaremos notando lo arbolada que es la ciudad, una de las principales características de la misma. La avenida 18 de Julio es la columna vertebral de Montevideo, el hilo que une la Plaza Independencia con el obelisco de los Constituyentes, con bellas edificaciones y comercios. Pero ahora nosotros tomaremos por la avenida del Libertador Brigadier General Lavalleja o simplemente Avenida Libertador como le decimos. Ya empezaremos a divisar en el horizonte un gran edificio, el Palacio Legislativo. Sobre una loma en el barrio Aguada, visible desde distintos puntos de Montevideo, se alza el Palacio Legislativo, uno de los edificios parlamentarios más majestuosos del mundo. Acá funcionan las cámaras de diputados y senadores del país. Su construcción comenzó en 1908 con el propósito de dar a la joven república un hogar digno para su democracia. Fue inaugurado el 25 de agosto de 1925, coincidiendo con el centenario de la Declaratoria de la Independencia como símbolo de soberanía y unidad nacional. El palacio fue diseñado en un estilo neoclásico, con mármoles y granitos traídos de distintos puntos del país. Su interior es una obra de arte en sí misma, columnas de mármol, vitrales, esculturas y mosaicos que narran la historia uruguaya en piedra y luz. En el Salón de los Pasos Perdidos, el mármol refleja las voces y los ecos de debates que definieron el rumbo del país. Más que un edificio, el Palacio Legislativo es el corazón institucional del Uruguay, un templo civil dedicado al diálogo, al respeto y a la ley. Desde su escalinata, la ciudad se abre como un anfiteatro.
En los alrededores podremos apreciar la Torre de las Telecomunicaciones, una torre de cristal diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Sot, el mismo que diseñó la Ópera de la Bastilla de París. También podemos ver un edificio de época conocido como las Tiendas Soler, hoy día perteneciente a la Corte Electoral. La Plaza 1 de Mayo y también más a lo lejos la Universidad de la República. La verdad que esta parada es maravillosa porque puedes pasar mucho tiempo observando este imponente palacio. Pero es hora de seguir recorriendo Montevideo, así que ponemos rumbo hacia uno de esos lugares que me gustan mucho visitar, un mercado, el mercado agrícola. Ubicado en el barrio de La Aguada, entre las calles José de Leterra, Martín García, Ramón del Valle Inclán y Amézaga, se levanta un edificio que respira historia, aromas y vida cotidiana, el Mercado Agrícola de Montevideo, más conocido por todos como el MAM. Su estructura de hierro y vidrio, imponente y luminosa, guarda más de un siglo de memoria urbana y comercial. El proyecto nació en 1906, cuando las autoridades de Montevideo decidieron crear un mercado moderno para el abastecimiento de productos agrícolas, siguiendo el modelo de las grandes naves metálicas europeas del siglo XIX. La obra se concluyó en 1913. Su arquitectura de estilo industrial y Art Nouveau se destacó por el uso de hierro fundido y los techos acristalados que bañaban el interior de luz natural. Durante décadas, el mercado agrícola fue el punto neurálgico donde llegaban las frutas, verduras y productos del campo uruguayo para abastecer a toda la ciudad. Allí se mezclaban los pregones de los puesteros, el olor a pan recién horneado y el bullicio de las carretas que llegaban desde las afueras. Con el paso del tiempo, el edificio sufrió el desgaste propio de los años y de los cambios en la forma de consumo. A finales del siglo XX, el MAM estaba casi en ruinas, pero Montevideo no lo olvidó. En 2013, tras un profundo proceso de restauración liderado por la Intendencia, el mercado reabrió sus puertas completamente renovado, respetando su estructura original y devolviéndole su esplendor de antaño. Hoy, el mercado agrícola es mucho más que un sitio de compras, es un centro cultural, gastronómico y turístico. En su interior conviven más de 100 locales que ofrecen productos frescos, artesanías, gastronomía típica y espacios para eventos. Hay puestos de frutas y verduras, tiendas gourmet, cafeterías, heladerías, restaurantes y librerías. Todos los días el MAM se llena de visitantes, música en vivo y actividades que celebran la identidad barrial. Caminar por sus pasillos es sentir el pulso de un Montevideo que conserva sus raíces, pero también se reinventa. Un lugar donde lo cotidiano se vuelve patrimonio y donde el pasado y el presente conviven bajo un mismo techo de hierro y luz. Luego de tener tiempo acá para compras, para tomar algo, para recorrer esta hermosa construcción, volveremos a subirnos al vehículo para trasladarnos a otro ícono importante de la ciudad y del país. Para los uruguayos el fútbol es pasión, así que ahora iremos a su estadio, el Centenario. En el camino encontraremos la Plaza de la Bandera enfrente al Shopping Terminal de Tres Cruces, así como el monumento a Juan Pablo II, con la cruz que conmemora la misa dada por él en este lugar en el año 1987. Y un poco más adelante, el obelisco a los constituyentes. El obelisco de Montevideo, inaugurado en 1938, es un monumento ubicado en el Parque Valle.
Fue creado por el escultor José Luis Zorrilla de San Martín para conmemorar la jura de la Constitución en 1830. Mide 40 metros de altura y está hecho de granito con figuras que representan la libertad, la ley y la fuerza. En el corazón de este Parque Valle, uno de los pulmones que tiene la ciudad, se alza el Estadio Centenario, monumento al fútbol mundial y símbolo de la pasión de un país. Fue inaugurado en 1930 para ser sede del primer Mundial de Fútbol, donde Uruguay se consagró campeón ante una multitud que colmó sus tribunas. Su nombre conmemora el centenario de la jura de la primera Constitución del Uruguay. Diseñado por el arquitecto Juan Antonio Scasso, el estadio se construyó en tiempo récord, apenas 9 meses. El Estadio Centenario no es solo un templo deportivo, es la memoria viva del deporte nacional, un lugar donde el pasado sigue resonando con cada gol que estremece su historia. En su interior funciona el Museo del Fútbol, un espacio que guarda camisetas, trofeos, fotografías y recuerdos de las grandes gestas celestes. Cada objeto cuenta una historia, la de un pequeño país que hizo del fútbol una forma de identidad. Funciona de lunes a viernes, también podremos volver otro día porque hoy nos esperan más sitios en esta ciudad. Hay algunos monumentos que son muy especiales en Montevideo y este al que llegamos ahora es uno de ellos. Entre los árboles de este Parque Valle se alza una de las esculturas más importantes y queridas de Montevideo, el Monumento a la Carreta. Fue inaugurado en 1934 y es obra del escultor uruguayo José Belloni, el mismo autor de La Diligencia y El Entrevero. Fundida en bronce, la obra representa una carreta tirada por 3 yuntas de bueyes. Más que una escena rural, la escultura recuerda el clásico medio de transporte de carga utilizado por los hombres de campo de nuestro país. La composición transmite movimiento y esfuerzo, los bueyes avanzan tensos y la carreta parece hundirse en la tierra. Belloni logró en metal lo que pocos logran en palabras, darle vida a la historia. El Monumento a la Carreta es hoy Patrimonio Histórico Nacional y sigue siendo uno de los lugares más fotografiados del parque. Acá, entre la calma y el verde, la carreta continúa su marcha simbólica. Pero es hora de ir a uno de los lugares al que todos los turistas quieren llegar para tomarse la típica foto. El viaje hasta acá nos arrima a uno de los lugares más bonitos de la ciudad y del mundo, la Rambla de Montevideo. Es este un paseo que les recomiendo no perderse. Podría decirse que no estuviste en Montevideo si no llegaste hasta su Rambla. Pero primero la parada prometida para la foto típica, el cartel de Montevideo. Frente a la playa, en la Rambla de Pocitos, se alzan las letras gigantes de Montevideo, uno de los puntos más visitados y fotografiados de la ciudad. Con el skyline y el Río de la Plata de fondo, este cartel se ha convertido en el lugar obligado para tomarse la foto, el recuerdo perfecto del paso por la capital uruguaya. Las letras son mucho más que un cartel, son un símbolo de identidad,
donde locales y turistas celebramos el orgullo de estar en Montevideo. El tiempo para tomarte esta foto no puede faltar. Probaremos muchas poses, pero ya estamos deseando tomar esa calle que recorre la costa de la ciudad y a la que nosotros con amor le decimos La Rambla, el orgullo de todos los montevideanos. Dicen que es la rambla más larga del mundo, pero de lo que estamos seguros es que es en donde Montevideo despliega todo su encanto hasta atraparnos totalmente. La Rambla de Montevideo es mucho más que una avenida junto al mar, es el alma abierta de la ciudad. Con sus más de 22 kilómetros de extensión, recorre casi toda la costa sur del departamento, desde el puerto hasta Carrasco, uniendo barrios, paisajes y formas de vivir. Su origen se remonta a fines del siglo XIX, cuando comenzaron los primeros paseos costeros y defensas contra el mar. A lo largo del siglo XX, la Rambla se fue extendiendo y modernizando hasta convertirse en uno de los paseos marítimos más largos y emblemáticos. Detrás de cada tramo hay una historia, el de los pescadores de la playa Ramírez, los atardeceres de Pocitos, las playas familiares del buceo, el aire elegante de Punta Carretas y el horizonte sereno de Carrasco. La Rambla es escenario y testigo. Por ella transitan los que corren al amanecer, los que pedalean entre risas, los que se sientan a mirar el estuario inmenso. A su lado se celebran victorias deportivas, se despiden los días de verano y se comparten mates al ritmo lento de la ciudad. Pero también es un símbolo de convivencia. Allí se mezclan generaciones, acentos y costumbres, turistas y montevideanos compartimos el mismo paisaje. No importa de qué barrio o país vengas, todos terminamos encontrándonos en la Rambla. Es monumento histórico-cultural, un reconocimiento merecido a su valor urbano, social y afectivo. Porque la Rambla no pertenece a un solo tiempo, ha crecido con la ciudad, adaptándose, resistiendo, abrazando los cambios. Cuando el sol cae sobre el Río de la Plata y las luces comienzan a encenderse, la Rambla de Montevideo se transforma en un espejo dorado. Es entonces cuando la ciudad se detiene un instante, respira y recuerda quién es, una ciudad nacida junto al agua, que aún encuentra en su orilla el reflejo más fiel de su identidad. Después de este paseo imprescindible, vamos a terminar el tour en otro de los lugares emblemáticos de Montevideo, de esos lugares que todos lo reconocen con solo mencionarlo y el cual es también un imprescindible. Volvemos a la Ciudad Vieja y nos vamos al Mercado del Puerto. En el corazón de la Ciudad Vieja, frente al puerto de Montevideo, se levanta uno de los lugares más llenos de vida de la capital uruguaya, el Mercado del Puerto. Su historia comienza en 1868, cuando la ciudad se expandía y el comercio marítimo era el motor de su crecimiento. Los comerciantes empresarios de la época impulsaron la creación de un mercado moderno para abastecer a la población y recibir los productos que llegaban por mar. El edificio, de estructura metálica prefabricada en Liverpool, fue ensamblado en Montevideo pieza por pieza, siguiendo el estilo de las grandes naves del siglo XIX.
Su cubierta de hierro y vidrio, su reloj central y su aire portuario lo convirtieron en una joya de la arquitectura industrial rioplatense. Con el paso del tiempo, el mercado cambió de función, pero nunca perdió su espíritu. De centro de abasto pasó a ser un punto de encuentro gastronómico y cultural, donde el fuego de las parrillas se convirtió en protagonista. El aroma de la carne asada, el murmullo de las guitarras y el sonido de las copas chocando se mezclan en un ambiente único, donde locales y turistas compartimos la misma mesa. Hoy, el Mercado del Puerto es una postal viva del Uruguay. Aquí se respira historia, sabor y tradición. Cada rincón conserva la esencia del viejo puerto montevideano y cada parrilla encendida recuerda que en esta ciudad la identidad también se cocina al fuego lento de la hospitalidad. Al caminar por su interior no solo podrán observar esa arquitectura en hierro de la que hablábamos, sino que la variedad de restaurantes se despliegan tentándonos. Las parrillas, comenzando con la cocción de todo tipo de carnes y achuras, son un gran espectáculo. Algo que no me perdería, así no quieran comer acá, les aconsejo venir a dar un recorrido porque es sumamente pintoresco. Los alrededores del mismo también lo son, y es uno de los lugares en donde poder llevarnos ese souvenir que nos recuerde nuestro paso por Montevideo. Si el video te está gustando, o principalmente si te está sirviendo de ayuda, te pedimos te suscribas para no perderte ninguno de los videos guías que tenemos en el canal, así como que les des like y lo compartas con amigos que al igual que a ti y a mí, nos gusta armar nuestros propios itinerarios. Terminamos acá la última parada de este tour de 3 horas. Algunos retornarán al puerto para abordar ya sus cruceros y este será su paso por la ciudad en los que creo se llevan un panorama de la misma. El costo del tour es de aproximadamente $40 por persona. También pueden hacer el tour de manera privada. En la descripción les dejo como siempre el enlace al contacto para la reserva. Pero otros tendrán aún la tarde para disfrutar por su cuenta, así que para los que siguen al menos una noche seguiremos conociendo Montevideo. Al finalizar el tour en el mercado del puerto, los regresarán al hotel si quieren o pueden quedarse a seguir disfrutando de este mercado. Algunos decidirán almorzar, otros recorrer los alrededores. Si esta última es tu elección, te aconsejo entrar al Museo del Carnaval. En el corazón de esta ciudad vieja, a pocos pasos del puerto y del bullicio del mercado, el Museo del Carnaval abre sus puertas como una ventana al alma festiva del Uruguay. Aquí, donde la historia se mezcla con el ritmo de los tambores, vive la memoria de la celebración más larga y querida del país, el carnaval más largo del mundo. El museo fue inaugurado en 2006 en un antiguo edificio portuario que hoy resplandece lleno de color y sonido. Entre sus salas se despliegan más de un siglo de historia del carnaval uruguayo, trajes de murga y comparsa, máscaras, fotografías, estandartes y tambores que alguna vez hicieron vibrar las calles de Montevideo. Cada vitrina guarda una historia y cada disfraz conserva el brillo de noches de verano en los tablados de barrio. El visitante puede recorrer los orígenes del candombe afro-uruguayo, con su energía ancestral y sus llamadas por las calles del barrio sur, y la evolución de la murga, con su crítica, humor y canto coral.
También hay espacios interactivos, audiovisuales y exposiciones temporales que muestran cómo el carnaval sigue vivo, reinventándose año a año. El Museo del Carnaval abre de miércoles a domingo de 11 a 17 horas. La entrada es de 200 pesos uruguayos, unos $5 aproximadamente, con acceso gratuito para menores de 12 años. Ubicado en Rambla 25 de agosto de 1825, esquina Maciel, invita a todo aquel que lo visita a descubrir que el carnaval uruguayo no solo se baila y se canta, se siente, se hereda y se celebra todo el año. Quizás ya estés cansado y por este primer día decidas volver a tu hotel, dando un tranquilo paseo. Pero si es tu única noche en Montevideo, te invito a vivir una experiencia muy montevideana para terminar el día. Un asado en casa y con amigos, como hacemos los locales. ¿Vienes? Tanto si lo eliges para cenar como para almorzar, creo que no te lo puedes perder si estás visitando nuestro país y quieres vivir en primera persona la tradición más arraigada que tenemos, junto con el mate, como es encender el fuego de la parrilla en familia, con amigos, aprender a cómo asar, disfrutar luego de esa comida y en el entorno íntimo de una casa, la casa de Raúl. Luego de ese tour que hemos hecho, podemos ir a vivir la experiencia más uruguaya. Estamos dando vuelta al quesito y en un minuto está pronto. Esta es la entrada del asado. Viene un quesito provolone y después el asadito. El asado con amigos y en el entorno íntimo de nuestro hogar es la costumbre que tenemos todos los uruguayos. Encender el fuego, tomar un vino, una cerveza, mientras se van haciendo las brasas que cocinarán carnes, chorizos, morcillas, quesos y todo lo que puedas imaginar. Que más que una tradición es para nosotros un ritual. Como siempre que les aconsejamos algo, esta experiencia culinaria fuimos a experimentarla. Raúl y su familia nos recibieron con la amabilidad y sencillez característica de nuestro pueblo. Amigos brasileños compartieron la noche y entre cervezas, vinos, charlas, anécdotas, Raúl nos contaba sobre su pasión, es guía de turismo y a partir de ahí surgió la idea de poder terminar el tour con esta experiencia uruguaya. Bueno, Raúl, la verdad que nosotros estamos fascinados de estar acá, pero quiero que nos cuentes un poco qué experiencia va a encontrar el turista extranjero cuando viene acá a comer contigo. El turista extranjero va a encontrar una experiencia cultural, donde no solo viene a comer, sino que participa hasta de cocinar juntos. Nosotros cocinamos juntos la carne, lo vamos haciendo, vamos tomando un vino local, cervezas artesanales. Es una experiencia cultural diferente. Me imagino lo que debe ser para alguien que viene de un país que no está acostumbrado de pronto a estar al lado de una parrilla, a comer carne. Ellos adoran la experiencia, es una buena pregunta porque me ha pasado más de una vez que ellos vienen y me dicen, Raúl, ¿puedo encender la parrilla contigo? Entonces ellos encienden la parrilla, cocinamos juntos y después comemos juntos. La verdad que debe ser algo impresionante, aparte de la satisfacción. Es una satisfacción personal porque es una bendición, amar lo que uno hace y traer gente a mi casa y compartir con ellos. No, la verdad que te felicito por el emprendimiento porque nosotros estamos encantados. Si ya todo había sido una maravilla, no saben lo que fue cuando apareció Rosario, la esposa de Raúl, con unos panqueques con dulce de leche que eran de otro mundo. Si quieren vivir esta experiencia, les dejo en la descripción o acá en este QR que aparece en pantalla las opciones que tienen y precios. Pero hoy nos vamos a descansar porque mañana seguimos recorriendo. Día 2 en Montevideo. En
Para nuestro segundo día de recorrido por Montevideo, tendremos en cuenta qué día de la semana es para elegir las actividades. Si es domingo, no puedes, no debes perderte visitar la Feria Tristán Narvaja. Es el corazón dominguero de Montevideo. Cada domingo, cuando la ciudad aún bosteza y el sol empieza a colarse entre los balcones del cordón, una corriente humana se pone en marcha, mate y termo en mano, hacia una calle que ya es mucho más que una calle. Tristán Narvaja, la feria más emblemática de Montevideo. No es solo un mercado, es un ritual, un espejo donde los montevideanos nos miramos desde hace más de 150 años. A primera vista puede parecer un caos pintoresco. Puestos de frutas y verduras se mezclan con montones de libros usados, discos de vinilo, herramientas viejas, ropa, plantas y antigüedades. Pero ese desorden aparente tiene una armonía propia, la del encuentro. Todo Montevideo y muchos turistas parecen cruzarse allí, entre el murmullo de los vendedores y el aroma del chorizo al pan. Caminar por Tristán Narvaja es recorrer un museo al aire libre. Cada puesto cuenta una historia, una lámpara de otra época, una cámara fotográfica que conoció la juventud de alguien, una edición gastada de Benedetti. Los libreros son guardianes de tesoros escondidos y los curiosos hurgan entre cajas esperando ese hallazgo que parezca esperarlos. El suelo es irregular, las veredas se estrechan y hay que caminar despacio, no solo por la multitud, sino porque lo importante no está en llegar a ningún lado, sino en transitar. Tristán Narvaja es un recorrido más que un destino. En la esquina de Tristán Narvaja y Cerro Largo existe un rincón distinto, el Bar Imperio, un bar anticuario donde los objetos de otro tiempo son la estrella y tomar algo en él tiene su encanto. Con esa nostalgia que da lo vintage, es el lugar ideal para perderse un rato y encontrarse con algo nuevo. Anótate la esquina, Cerro Largo y Tristán Narvaja. Se avanza como si uno navegara entre voces, el pregón del vendedor de naranjas, la guitarra de un músico callejero, la risa de un grupo de amigos que se reencuentran sin planearlo. Y en medio de todo el humo del chorizo al pan. Lo mejor es chorizo. Acá en la asada de cordón. Vamos ahí. Porque nadie que se precie de conocer la feria puede irse sin ese pequeño banquete, un choripán. Es una tradición no escrita, una parte del recorrido tanto como mirar los puestos. El pan caliente, el chorizo chispeando, un toque de mostaza o chimichurri y el sonido de la parrilla que acompaña las conversaciones. Comerlo ahí parado, con el sol en la cara y la gente pasando, es parte de la ceremonia. A veces se acompaña con un vaso de refresco, otras con una cerveza. Algunos lo hacen al principio del paseo, otros al final como cierre perfecto. Pero el chorizo es el punto en común entre generaciones, el sabor del domingo montevideano. Hoy en día podemos encontrar otras comidas al paso venidas con otras culturas que se han integrado a esta tierra y que enriquecen a la misma.
Para los montevideanos, la Feria Tristán Narvaja es una mezcla de nostalgia y presente. Es el lugar donde los abuelos llevaron a sus hijos y estos a los suyos. Es el sitio donde uno puede comprar una planta, un libro de segunda mano, una pieza de bicicleta o simplemente mirar, perderse un rato en el bullicio amable de su gente. También es un punto de resistencia al ritmo apurado del mundo. Allí el tiempo parece ir a otra velocidad, más humana, más nuestra. Hay algo casi poético en esa multitud que cada domingo ocupa la calle, sin más razón que estar juntos, caminar, conversar, mirar, o tal vez buscar algo que ni uno mismo sabe qué es. La Feria Tristán Narvaja no se explica, se vive. Es Montevideo desplegada en las calles. Es este un paseo que les aconsejo mucho, pero mucho, si coincide que estén un domingo en Montevideo. Pueden, al terminar, seguir la caminata por la avenida 18 de Julio y conocer otro tramo que no vimos ayer, en donde encontraremos a la Universidad y a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Caminando, disfrutando, llegaremos así a una de las atracciones imprescindibles en la ciudad, subir al mirador de la Intendencia de Montevideo para obtener sin lugar a dudas una de las mejores vistas de esta y de manera gratuita. Ubicado en pleno corazón de Montevideo, el mirador panorámico de la Intendencia es uno de los lugares más recomendables para quienes desean contemplar la ciudad desde las alturas. La experiencia comienza en la planta baja del edificio, donde se realiza el ingreso a través de un sistema muy práctico. En la entrada se encuentra un código QR que permite reservar el acceso de forma gratuita. Solo es necesario escanearlo con el teléfono celular, completar un breve formulario con los datos personales y elegir el horario disponible. Este procedimiento sencillo garantiza una visita organizada y segura, especialmente en los horarios de mayor concurrencia. El acceso al mirador es completamente gratuito y una vez dentro, los visitantes somos guiados hasta los ascensores que nos llevarán al piso superior. Los ascensores son externos y de cristal, por lo que ya comenzarás a disfrutar de la vista mientras estás ascendiendo. Situado en el piso 22 del edificio de la Intendencia, este espacio ofrece una vista 360 grados que abarca desde el centro histórico y la Rambla hasta los barrios más modernos y verdes de la capital uruguaya. Al llegar, una amplia galería acristalada permite apreciar la magnitud de Montevideo desde todos los ángulos. Se puede divisar el Río de la Plata y hacia el oeste parte del puerto y la ciudad vieja. Uno de los atractivos más encantadores del mirador es el servicio fotográfico. Los visitantes pueden sacarse una foto de recuerdo gratuita, tomada por un sistema automatizado, y luego recibirla por correo electrónico para no olvidar su visita. Es un detalle muy valorado por turistas y locales que suelen compartir la imagen en redes sociales con la ciudad extendiéndose al fondo. El mirador abre de lunes a viernes de 10 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 19 horas, aunque los horarios pueden variar en fechas especiales. La entrada es por la parte de atrás de la Intendencia, por la calle San José. La visita suele durar unos 30 minutos, tiempo suficiente para recorrer el espacio, tomar fotografías y disfrutar de la vista sin apuro, aunque si quieres quedarte más, nadie te lo prohíbe.
Además de la panorámica, el lugar cuenta con paneles informativos que explican la historia y la arquitectura de Montevideo, fotos viejas, así como una pequeña tienda donde es posible tomarse un café, adquirir recuerdos o folletos turísticos. El mirador panorámico de la Intendencia no es solo una parada imperdible para quienes visitan Montevideo por primera vez, sino también un rincón querido por los montevideanos, que disfrutamos volver de vez en cuando para redescubrir la ciudad desde otro punto de vista. Al bajar, si quieren hacer una comida rápida al terminar esta visita, enfrente tienen a Rudy, una casa de hamburguesas muy recomendable. Pero al finalizar el video les dejamos un listado de lugares y cosas prácticas para organizar tu visita. Continuaremos ahora la caminata por 18 de julio hasta llegar a Plaza Favini, o como la conocemos los montevideanos, el Entrevero. El nombre popular se impuso gracias a la imponente escultura que domina el lugar, el Entrevero, una obra monumental del artista uruguayo José Belloni, inaugurada en 1967. Realizada en bronce, la obra representa un torbellino de figuras humanas y caballos entrelazados, simbolizando la intensidad de las luchas por la independencia y la identidad nacional. Cada detalle, las lanzas, los rostros tensos, los cuerpos en tensión, transmiten una energía que parece mantener viva la escena en pleno centro urbano. Hoy la plaza es un punto de encuentro constante, rodeada de cafeterías, librerías y comercios. Combina el arte con la vida cotidiana. Al caer la tarde es común ver a transeúntes descansando junto a la fuente o a turistas fotografiando la obra desde distintos ángulos para captar la sensación de movimiento que Belloni supo imprimirle. En la plaza encontramos a la tradicional cadena uruguaya de restaurantes La Pasiva. Es donde no puedes perderte comer un pancho con su mostaza inigualable o un tradicional chivito. Si aún tenemos energías y tiempo, podemos terminar el día conociendo un centro comercial muy especial. Nos iremos al barrio de Punta Carretas. Podemos desde el centro tomarnos el autobús 582 para conocer Punta Carretas Shopping, enclavado en una antigua cárcel. El Shopping Punta Carretas es hoy uno de los centros comerciales más elegantes y concurridos de Montevideo, símbolo del desarrollo moderno del barrio que lleva su nombre. Sin embargo, tras sus fachadas de ladrillo y sus vidrieras relucientes, se esconde una historia tan fascinante como inesperada, la de un antiguo penal convertido en un espacio de encuentro, compras y cultura. El edificio original fue inaugurado en 1915 como la cárcel de Punta Carretas, una de las principales prisiones del país. De estilo neoclásico, su estructura se caracterizaba por gruesos muros de piedra y una disposición en forma de cruz, típica de las cárceles de la época. Durante décadas albergó tanto a presos comunes como a presos políticos. Con el paso del tiempo, la cárcel fue cerrada hasta que una ambiciosa propuesta de reconversión urbana le dio una nueva vida. Conservando su arquitectura original, se decidió transformar el antiguo penal en un moderno centro comercial que mantuviera la memoria del pasado sin renunciar al espíritu del presente. Finalmente, en 1994, abrió sus puertas el Shopping Punta Carretas, un ejemplo pionero de reciclaje patrimonial en Uruguay. Su estructura combina el encanto histórico de las paredes originales con un diseño interior luminoso y contemporáneo. Los visitantes podemos aún reconocer algunos vestigios del antiguo presidio, como los muros de piedra, sus rejas exteriores y los arcos que alguna vez custodiaron celdas. Hoy, el shopping alberga más de 200 locales comerciales, un amplio patio de comidas, cines, cafeterías y espacios culturales. Su ubicación privilegiada, a pasos de la Rambla y del Faro de Punta Carretas, lo convierten en un punto de referencia tanto para turistas como para montevideanos. Si ya se hubiese hecho la hora de cenar y quieren quedarse en el barrio, pueden ir a García o La Perdiz, ambos buenos restaurantes. Decíamos que empezábamos en la feria si era domingo. Si en vez de ser domingo fuese sábado, pueden cambiar la visita a la feria por la visita al Palacio Salvo,
el ícono de Montevideo, y en ese caso, el recorrido por la avenida 18 de Julio será a la inversa si estuviesen comenzando en El Salvo en la mañana. Majestuoso y enigmático, el Palacio Salvo es uno de los grandes símbolos de Montevideo. Ubicado en la esquina de la avenida 18 de Julio y la Plaza Independencia, este edificio histórico se alza con elegancia desde 1928, cuando fue inaugurado como el más alto de Sudamérica. Su silueta, visible desde distintos puntos de la ciudad, continúa siendo una referencia para locales y visitantes. Diseñado por el arquitecto Mario Palanti, el mismo creador del Palacio Barolo de Buenos Aires, El Salvo combina estilos art déco, neogótico y renacentista, formando una obra única en su género. Durante décadas fue sede de oficinas, hoteles y residencias, y hoy alberga una mezcla de espacios culturales, talleres artísticos, viviendas y tours guiados que permiten descubrir su historia desde adentro. El recorrido turístico oficial del Palacio Salvo ofrece la posibilidad de conocer no solo su arquitectura y su historia, sino también de acceder a su famoso mirador, desde donde se obtienen unas muy buenas vistas de Montevideo. Durante la visita se recorren pasillos originales, se cuentan anécdotas sobre su construcción y se visitan sus antiguos salones. Las visitas guiadas se realizan los sábados. El precio de la entrada es de 550 pesos uruguayos, unos $13. Las puedes sacar en el lugar o de manera online. Les dejo enlace en la descripción y en el blog. El punto de encuentro para iniciar el recorrido es el hall principal del palacio sobre la Plaza Independencia. Con una duración de 45 minutos, en la compañía de un guía se recorre la parte exterior del edificio, la azotea y el mirador, así como algunos pisos destacados. Se sube por ascensor y desde la cima del mirador podemos disfrutar de una vista única que abarca la Ciudad Vieja, la Bahía y la Rambla Sur. La experiencia combina historia, arquitectura y emoción, un viaje al pasado que permite entender cómo el Palacio Salvo marcó la identidad urbana de Montevideo y se transformó con el tiempo en un emblema cultural y turístico. Visitar el Palacio Salvo no es solo subir a un mirador, es descubrir una parte del alma de la ciudad. Es una visita que vale la pena, cuenta cómo la familia Salvo construyó este edificio para que funcionara como hotel. También se pueden ver los detalles con simbología masónica en sus pisos y resto de arquitectura. La guía lo va contando de manera amena. La visita incluye también el Museo del Tango, espacio que celebra la vida del músico y compositor Gerardo Matos Rodríguez, así como su obra icónica, La Comparsita. Si te gusta conocer la historia de los lugares, este paseo es ideal. Día 3. Para este tercer día nos iremos al barrio de El Prado. Tomaremos ahora el transporte público, tomaremos el autobús que nos llevará hasta el barrio. El Prado es uno de los barrios más emblemáticos y encantadores de Montevideo. Situado al noroeste de la ciudad, combina el espíritu sereno de un jardín botánico con la elegancia de un barrio histórico. Sus amplias avenidas arboladas, parques centenarios y casonas señoriales hacen del Prado un lugar único, donde conviven el pasado aristocrático, la vida cultural y el contacto constante con la naturaleza. El origen del barrio se remonta al siglo XIX, cuando las familias más acaudaladas de la ciudad comenzaron a construir aquí sus residencias de verano, atraídas por la frescura del arroyo Miguelete y los extensos espacios verdes. Con el tiempo, aquellas quintas y jardines dieron paso a parques públicos, museos y paseos que hoy forman parte del patrimonio montevideano. Entre sus principales atractivos se destacan el Rosedal del Prado, el Jardín Botánico, el Museo Blanes y la Iglesia de las Carmelitas, entre otros sitios de gran valor, tanto arquitectónico como cultural, y que ahora iremos viendo en un recorrido a pie que nos tomará una caminata de unos 4 kilómetros. Comenzaremos en la Iglesia de las Carmelitas. En las
las calles tranquilas de El Prado se alza una silueta que parece salida de otra época, la iglesia de las Carmelitas, oficialmente llamada Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita. Su estilo neogótico, con altas torres, vitrales coloridos y arcos apuntados, la convierten en una de las construcciones religiosas más bellas de Montevideo. Su construcción se realizó entre 1929 y 1964, inspirada en las grandes catedrales europeas. En su interior, la luz atraviesa los vitrales, crea una atmósfera de paz y recogimiento. Muchos visitantes se acercan no solo por su valor espiritual, sino también por su valor arquitectónico y patrimonial, ya que el templo ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Continuamos la caminata por este barrio. Nos separan aproximadamente 1 kilómetro de la próxima parada. Bueno, en este barrio del Prado encontramos también la diligencia. Ahora vinimos a verla, se las dejo en imágenes. Si están por acá, es un espacio verde muy grande, el barrio del Prado, que vale la pena recorrerlo. Esto está todo bastante cerca y vienen en una caminata. El monumento a la diligencia es obra maestra del escultor José Belloni, inaugurada en 1952. Esta imponente composición de bronce, que se alza en el cruce de las avenidas Delmira Agustini y Lucas Oves, es un homenaje a los primeros medios de transporte que unieron Montevideo con el interior del país en el siglo XIX. La obra representa con asombroso realismo una diligencia tirada por 6 caballos en pleno movimiento. Belloni, también autor de La Carreta y El Entrevero, que vimos en el día 1 y 2, logró capturar en esta pieza la energía y el dinamismo de un viaje por los caminos polvorientos del Uruguay de antaño. Cada detalle, desde las riendas tensas hasta las expresiones de los caballos y los pasajeros, reflejan su maestría y su profundo sentido del movimiento. El monumento mide más de 4 metros de altura y 10 de longitud y fue fundido en bronce en Italia, siguiendo el modelo realizado por Belloni en su taller de Montevideo. La escena transmite una sensación de avance, de impulso colectivo, como si los caballos estuvieran a punto de salirse del pedestal para continuar su ruta. La caminata a partir de acá la vamos haciendo de manera lenta, disfrutando de tanto verde que tiene esta zona, y es así que llegamos a uno de los sitios emblemáticos del barrio, el Rosedal del Prado. Nos separan 750 metros. Entre los parques arbolados y senderos del Prado se esconde uno de los rincones más románticos y emblemáticos de Montevideo, el Rosedal del Prado, un jardín histórico que desde hace más de un siglo deslumbra con su belleza, su arquitectura y su aire nostálgico. El Rosedal fue inaugurado en 1912 durante una etapa de gran impulso urbanístico en la ciudad, como parte de la visión del arquitecto paisajista Carlos Racine, de origen francés, quien imaginó un espacio inspirado en los jardines europeos del comienzo del siglo XX. Su diseño combina el orden geométrico de los parterres con la suavidad natural del entorno, creando un conjunto armonioso que aún hoy mantiene su encanto original. Hoy, el Rosedal del Prado forma parte del circuito cultural y paisajístico más querido de Montevideo. Sus arcos floridos, sus senderos de ladrillos y la fuente central con esculturas lo convierten en un sitio ideal para disfrutar en primavera, cuando las rosas, en todas sus tonalidades, perfuman el aire y transforman el parque en un espectáculo natural. Pero continuamos la caminata. Nos separan ahora algo más de 1 kilómetro hasta llegar al Jardín Botánico. Donde los árboles centenarios se mezclan con el canto de los pájaros, se encuentra el Jardín Botánico Atilio Lombardo, uno de los espacios más antiguos y apacibles de Montevideo.
Inaugurado en 1902, es un verdadero refugio natural dentro de la ciudad y una de las instituciones científicas y educativas más importantes del país, dedicadas al estudio y conservación de la flora. El jardín ocupa unas 13 hectáreas de terreno atravesadas por senderos, puentes y arroyos que invitan a recorrerlo sin prisa. A lo largo del paseo podemos descubrir más de 1000 especies vegetales, tanto nativas como exóticas, organizadas por familias botánicas y zonas geográficas. Hay árboles imponentes, plantas medicinales, especies endémicas del Uruguay y rincones donde la naturaleza parece mantenerse intacta desde hace siglos. Además de su función recreativa, el Jardín Botánico cumple un importante rol educativo y científico. Cuenta con un museo botánico inaugurado en 1975 que exhibe colecciones de semillas, herbarios y materiales didácticos sobre la flora uruguaya, así como actividades abiertas al público, talleres ambientales y visitas guiadas para escuelas y turistas. El acceso es gratuito y el horario habitual es de lunes a domingos de 7:30 a 19 horas, aunque puede variar según la estación. Desde acá continuaremos la caminata hacia la visita más recomendada, el Museo Blanes. Nos separan 1 kilómetro aproximadamente. En medio del verde sereno del Prado se levanta una joya de la cultura uruguaya, el Museo Juan Manuel Blanes, una de las instituciones más queridas y emblemáticas de Montevideo. Instalado en una elegante casona de estilo neoclásico del siglo XIX, este museo alberga algunas de las obras más importantes del arte nacional. El edificio fue originalmente una residencia familiar construida hacia 1870 y se conserva aún su aire señorial, con amplias galerías, columnas y ventanales que se abren hacia los jardines del arroyo Miguelete. En 1930, el Estado uruguayo lo convirtió en museo, rindiendo homenaje al pintor Juan Manuel Blanes, considerado el pintor de la patria, famoso por sus retratos históricos y sus escenas que inmortalizan momentos claves de la identidad uruguaya. En sus salas se exhiben obras de Blanes, de su hijo Nicanor Blanes y Pedro Figari, entre otros. El entorno del museo es por sí mismo parte de la experiencia, ya que la casona y su parque son preciosos. Para completar esta linda visita, detrás del edificio se encuentra el Jardín Japonés, un espacio de calma y contemplación donado por el gobierno de Japón en 2001, con estanques, puentes y bonsáis que contrastan delicadamente con la arquitectura clásica de la casa. El museo ofrece entrada gratuita y abre de martes a domingo de 12 a 18 horas. Además, suele organizar visitas guiadas, talleres educativos y actividades culturales al aire libre, aprovechando la belleza del entorno. Visitar el Museo Blanes es una cita con la pintura uruguaya y adentrarse en este barrio del Prado. El día de hoy lo terminaremos en este lindo y tranquilo barrio. Si quieren seguir aquí, tienen lugares para comer como pueden ser el Mercado del Prado, o el restaurante Don Andrés. De todos modos, al final les dejamos un listado de restaurantes de Montevideo, como ya les dijimos. Día 4. Hoy podremos adentrarnos en la ciudad vieja comenzando con un free tour.
No lo hicimos el primer día, ya que este se enfoca solo en esta parte de la ciudad y estaríamos dejando otras partes de Montevideo de lado. Pero como siempre les decimos, los free tours son una buena opción. Recordemos que no son gratis, sino que debemos dejar un pago según nos haya parecido el tour. Salen en su gran mayoría desde la Plaza Independencia. En la descripción les dejo el enlace al mismo. Nosotros les seguiremos dejando acá un recorrido para cuando terminen el free tour. Visitaremos varios museos ubicados acá en la Ciudad Vieja para que ustedes elijan los de su preferencia, que en su mayoría tienen entrada gratuita. Dependiendo de dónde haya terminado el free tour es donde comenzaremos, pero yo dejo un orden que podrán invertir, obviamente. Nosotros comenzaremos en la Plaza Zabala. La Plaza Zabala es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Fue inaugurada en 1890, diseñada en estilo francés y ubicada en el lugar donde estaba la gobernación en la época de la colonia. En su centro se alza la imponente estatua ecuestre del fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zabala, rodeada de añosos árboles y elegantes edificios que evocan el esplendor de épocas pasadas. Frente a la histórica Plaza Zabala se alza el majestuoso Palacio Taranco, una joya arquitectónica que nos transporta a la elegancia europea del comienzo del siglo XX. Diseñado por los arquitectos franceses Charles-Louis Girault y Jules Chifflot, los mismos que participaron en obras como el Petit Palais de París, el palacio fue construido entre 1907 y 1910 como residencia de la familia Ortiz de Taranco. Hoy, este imponente edificio alberga el Museo de Artes Decorativas, uno de los más refinados de Montevideo. Sus salones, cuidadosamente conservados, combinan mobiliario francés del siglo XVIII, porcelanas, tapices, esculturas y lámparas de cristal. El museo no solo permite recorrer el lujo y la sensibilidad estética de otra época, sino que también ofrece una mirada a la vida cotidiana de la alta sociedad montevideana del siglo pasado. Desde sus ventanales se aprecia la Plaza Zabala, recordando el vínculo entre el esplendor arquitectónico del palacio y el trazado elegante de la ciudad antigua. La entrada es gratuita y el horario es de martes a sábados de 11 a 18 horas. Hay que tener en cuenta a la hora de armar los itinerarios con las visitas a los museos de Montevideo que estos en su mayoría permanecen cerrados domingos y lunes. Nos vamos ahora a pocos pasos al Museo Casa de la Valleja, una hermosa casona colonial muy bien conservada. En el corazón de la ciudad vieja de Montevideo, la Casa de la Valleja guarda no solo la memoria de una época heroica, sino también los sabores y costumbres de la vida cotidiana del siglo XIX. Detrás de sus muros, el hogar del caudillo Juan Antonio Lavalleja fue testigo de reuniones, tertulias y comidas que unían a familias y patriotas alrededor de una misma mesa. Hoy convertida en museo, esta antigua residencia invita a descubrir cómo se vivía y cómo se comía en otras épocas. En su cocina, de piso de ladrillos y utensilios de hierro, se conservan ejemplos de mobiliario y las herramientas con que se preparaban los alimentos. Braseros, morteros, moldes de cobre y grandes ollas que daban vida a guisos, panes y dulces tradicionales. La Casa de la Valleja no solo cuenta la historia de la independencia uruguaya, sino también la de una cultura que encontró en la comida un lazo profundo con la tierra. Y podemos además disfrutar de una construcción colonial que nos enseña cómo era esa época. La entrada es gratuita y el horario es de miércoles a domingo de 12 a 18 horas. Nos vamos ahora a otra casa museo, la del General Rivera.
A menos de 200 metros se encuentra la Casa de Rivera, una de las construcciones más antiguas de Montevideo. Sus muros de piedra y su arquitectura colonial guardan la memoria de los primeros tiempos de la ciudad y del país. Perteneció al general Fructuoso Rivera, primer presidente de la República Oriental del Uruguay, figura clave en los años fundacionales de la nación. Hoy, la casa forma parte del Museo Histórico Nacional y en su sala se recorre la historia del Uruguay a través de distintas épocas. Los espacios recrean con muebles, retratos y objetos personales la transformación de una sociedad que pasó del periodo colonial al nacimiento del Estado independiente. Pero la Casa de Rivera no se limita a la historia política. También narra los cambios culturales, sociales y artísticos que marcaron al país. Desde los ecos de las luchas por la independencia hasta las costumbres de una Montevideo en crecimiento, cada sala invita a comprender cómo se fue construyendo la identidad uruguaya. La entrada es gratuita y el horario es de miércoles a domingo de 13 a 18 horas. Tomaremos ahora por la peatonal Sarandí hasta llegar nuevamente a la Plaza Matriz. La peatonal Sarandí es un paseo que invita a recorrerlo con calma. En esta se mezclan edificios patrimoniales, galerías de arte, librerías, cafés y tiendas que conservan el encanto de otras épocas. Mientras caminamos, los visitantes podemos apreciar la arquitectura ecléctica de los siglos XIX y XX, con fachadas restauradas y balcones adornados con hierro forjado. A lo largo del camino se encuentran algunos de los espacios más representativos de la vida cultural montevideana, como el Museo Torres García, el Club Uruguay o la Plaza Matriz, con su catedral y su feria artesanal. Plaza que ya vimos el primer día. Pero justo enfrente a dicha plaza, el Cabildo de Montevideo, al que hoy sí entraremos. Sus muros de piedra guardan la memoria de los días en que la ciudad comenzaba a escribir su destino. Aquí se reunían las autoridades coloniales, aquí resonaron las primeras voces de independencia, aquí se forjaron las bases de la nación que estaba por nacer. Hoy aquel antiguo edificio del poder se ha convertido en un espacio abierto a todos, el Museo Histórico Cabildo. Sus salas invitan a recorrer los distintos capítulos de la historia del país, desde los tiempos coloniales hasta la consolidación del Estado uruguayo, a través de documentos, retratos, objetos y testimonios que devuelven vida a los protagonistas del pasado. Caminar por sus pasillos es sentir el peso de las decisiones que alguna vez cambiaron el rumbo del Río de la Plata. Cada vitrina guarda una historia, cada sala revela una época distinta, el Montevideo colonial, las luchas por la independencia, los primeros símbolos de la República. El museo abre sus puertas de lunes a sábados de 11 a 17 horas y la entrada es gratuita. Caminando un poco más, tan solo 100 metros, llegamos al Museo de los Andes 1972. En la calle Rincón se encuentra el Museo Andes 1972, un espacio profundamente humano que preserva la memoria de una de las historias más impactantes del siglo XX, el accidente aéreo de los Andes, ocurrido en octubre de 1972, cuando un avión uruguayo que transportaba un equipo de rugby cayó en la cordillera. El museo fue inaugurado en 2013 y entre sus salas se pueden ver objetos originales rescatados de la montaña, documentos, fotografías, relatos y audiovisuales que narran los 72 días que los jóvenes uruguayos resistieron en condiciones extremas antes de ser rescatados. Cada pieza expuesta, una bota, una radio, una cruz hecha con metal del fuselaje, guarda una historia de valentía y esperanza. El Museo Andes 1972 abre de martes a sábado de 10 a 17 horas y la entrada tiene un costo de 300 pesos uruguayos, unos $8. Los tickets pueden sacarse en el lugar o de manera online. Les dejo enlace en la descripción y en el blog.
Siempre van viendo un QR que yo estoy dejando en la pantalla y acceden directamente al blog. Nos vamos ahora a realizar la visita guiada por el Teatro Solís. Frente a la Plaza Independencia se alza el majestuoso Teatro Solís, uno de los edificios más emblemáticos de Montevideo y una verdadera joya del patrimonio cultural del Uruguay. Inaugurado en 1856, el Solís es el teatro más antiguo en funcionamiento de Sudamérica y sin duda uno de los más hermosos del continente. Su arquitectura neoclásica, diseñada por el arquitecto Carlos Zucchi, combina elegancia y monumentalidad. La fachada principal, con sus columnas corintias y frontón triangular, recuerda a los grandes teatros europeos de la época y su interior deslumbra por la riqueza ornamental, la acústica perfecta y la atmósfera refinada que envuelve a cada espectador. Durante más de un siglo y medio, el Teatro Solís ha sido escenario de óperas, conciertos, ballets, obras teatrales y espectáculos de artistas nacionales e internacionales. En 2004 fue sometido a una profunda restauración y modernización que respetó su estructura original y lo dotó de tecnología de primer nivel, devolviéndole su esplendor histórico. Hoy, además de su intensa programación artística, el Solís ofrece visitas guiadas que permiten descubrir su historia, recorrer los palcos, el escenario y los salones decorados. Estas visitas se realizan de martes a domingo a las 16 horas. El costo de la entrada es de 200 pesos uruguayos y 400 pesos para extranjeros, unos $10. Menores de 12 años no pagan. Los días miércoles las visitas son gratuitas para todos. Los tickets pueden adquirirse en la boletería del teatro, donde también se puede consultar la cartelera actualizada de espectáculos. Saliendo del Solís y ya en la Plaza Independencia nuevamente, visitaremos al Palacio Esteves. El Palacio Esteves es una joya arquitectónica del siglo XIX que hoy alberga el Museo de la Casa de Gobierno. Antiguamente sede presidencial, este elegante edificio neoclásico fue inaugurado en 1874 y funcionó como residencia y despacho de los presidentes de la República hasta 1985. Actualmente el museo conserva mobiliario original, documentos, retratos y objetos personales de distintos mandatarios uruguayos, ofreciendo un recorrido por la historia política y republicana del país. Sus salas restauradas con esmero permiten apreciar tanto el valor histórico como la belleza arquitectónica del edificio. La entrada es gratuita. El horario es en invierno, de lunes a viernes, de 10 a 16:45 y en verano, de 8 a 14:30. No se puede filmar ni tomar fotografías durante el recorrido, por lo que es solo esto lo que podemos mostrar. El museo es interesante. También, más alejado de Ciudad Vieja, pero interesante para los amantes del fútbol, tenemos en el Estadio Centenario el Museo del Fútbol. El Museo del Fútbol muestra la historia del deporte más querido del Uruguay, con trofeos, camisetas y recuerdos únicos dentro del Estadio Centenario. Abre de lunes a sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 11 a 15. La entrada general es de 150 pesos para residentes y para extranjeros 300 pesos uruguayos, que son unos $9 aproximadamente. Los menores de 12 años entran gratis. Hoy fue un día de museos, pero acá dejamos solo algunos de todos los que pueden encontrar en la capital. Día 5. En este quinto día les vamos a dejar distintas opciones, algunas más alejadas del centro y otras fuera del departamento. Son varias para que ustedes puedan escoger una. Comenzaremos por cercanía. Podemos recorrer toda la Rambla de Montevideo hacia el límite con el departamento de Canelones, pasando por el Parque Rodó, pulmón verde de Montevideo.
Mezcla arte, lagos, jardines y nuestro parque de atracciones. Durante todo el recorrido por Montevideo les hemos ido dejando algunos lugares para comer, así que este no puede faltar. En Dr. Emilio Frugoni, frente a la Rambla de Montevideo, está el bar Tincal, que es el hogar de un chivito que ya es leyenda. Creemos muchos que es el mejor chivito de Montevideo. Lomo tierno, pan recién hecho y ese sabor simple y perfecto que conquista desde el primer bocado. Si buscas el chivito más auténtico de la ciudad, creemos que está acá en el Tincal. Y como dicen ellos, el chivito se come con la mano. También pasaremos por el Paseo de los Pescadores. Entre el Parque Rodó y la Rambla Presidente Wilson, el Paseo de los Pescadores mira al Río de la Plata. Renovado y lleno de vida, este tramo de la Rambla conserva el espíritu sencillo de la pesca y el encuentro, un rincón que les recomiendo visitar, aparte por las vistas hacia la playa Ramírez. También aquí en esta parte de la Rambla encontramos el memorial al Holocausto del pueblo judío, que se abre como un espacio de silencio y memoria. Sus piedras partidas y dispersas evocan caminos truncados, sus planos inclinados invitan a descender hacia la historia que nunca debemos olvidar. Seguimos recorrido. En lo alto de Punta Gorda, la Plaza Virgilio ofrece una de las vistas más amplias y reconocibles de Montevideo. Desde su mirador se domina la curva de la Rambla, el Río de la Plata y buena parte de la ciudad. Es un punto de encuentro tranquilo, elegido por quienes buscan contemplar el atardecer o simplemente detenerse frente al horizonte. Su monumento central y sus terrazas abiertas la convierten en un lugar emblemático para mirar Montevideo. Y llegamos hasta la zona de Carrasco, en donde encontramos al antiguo Hotel Casino Carrasco, hoy Sofitel. Inaugurado en 1921, su arquitectura neoclásica y sus cúpulas evocan una época de glamour y elegancia, una edificación que vale la pena conocer. Una opción para hacer este recorrido es rentar una bicicleta. También hay tours armados en bicicleta que recorren parte de la Ciudad Vieja y parte de la Rambla hasta la zona de Punta Carretas. Se lo dejo en la descripción. Acá en Carrasco le dejamos la opción del restaurante Manzanar. Muy buena comida. Otra opción es un recorrido por zonas un poco más alejadas del centro. La principal, subir al Cerro de Montevideo para obtener lo que son las mejores vistas de la ciudad y su bahía. Desde lo alto del cerro, la fortaleza vigila Montevideo desde sus orígenes. Construida en el siglo XVIII, su piedra y su cañón guardan la memoria de la ciudad y del Río de la Plata, símbolo de historia y defensa. Otra visita puede ser ir a la iglesia del Cerrito, que la vemos de muchos lados de Montevideo. En el corazón del Cerrito de la Victoria se levanta el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús. La parroquia fue oficialmente creada en octubre de 1919 y poco después se colocó la piedra fundacional. Desde entonces, su cúpula domina el barrio y su silueta se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Montevideo.
también ir a la zona oeste de Montevideo, barrios como Colón y Villa Colón, con sus casonas y emblemático Colegio Pío. Villa Colón, en el noroeste de Montevideo, nació como una pequeña localidad rodeada de quintas y viñedos antes de integrarse plenamente a la ciudad. Sus calles aún conservan el aire tranquilo de otro tiempo, con antiguas residencias, plazas arboladas y construcciones históricas como el Castillo Idearte Borda o el ya nombrado Colegio Pío, el primer colegio fundado en Uruguay por los salesianos y único monumento a Colón en Montevideo. Hoy refleja la transición entre la Montevideo rural de antaño y la urbana de hoy. Para estos 3 paseos aconsejamos contratar un remis o una van para hacer el recorrido y no ir por la cuenta. La otra opción que tienen para este día, más si son amantes del vino y de las zonas rurales, es visitar la bodega Bouza. A pocos minutos del centro de Montevideo, la bodega Bouza invita a vivir una experiencia que combina tradición, paisaje y buen vino. En medio de la zona de Rincón de Melilla, zona que empezaremos a disfrutar desde que abandonamos la ruta y nos adentramos en Camino de la Redención, allí chacras, plantaciones de manzanos, perales y casonas acompañan el recorrido hasta llegar a la bodega. Los viñedos se extienden ordenados y silenciosos, marcando el ritmo de una historia familiar dedicada al cuidado de la tierra. La visita comienza entre hileras de cepas que crecen al sol del sur, continúa en las salas donde el vino descansa en barricas y culmina en una degustación guiada que revela la identidad de cada cosecha. El restaurante integrado al entorno contempla la experiencia con platos pensados para realzar los aromas y sabores del vino. Más que una bodega, Bouza es un encuentro con la calma, la dedicación y el arte de hacer del vino una experiencia para todos los sentidos. Hay tours guiados con o sin traslado y con o sin comida. Les dejo todas las opciones en la descripción, es una visita que recomendamos hacer. Y la última opción que dejamos es hacer un tour a Punta del Este o a Colonia del Sacramento por el día. Podemos salir de Montevideo y aprovechar a conocer otro lugar dentro del país. Punta del Este, balneario de fama mundial, o Colonia del Sacramento, una ciudad histórica fundada por los portugueses. Les dejo contacto en la descripción para contratar estos tours, así como el QR que están viendo ahora en pantalla. Les dejo acá, escaneando este QR que están viendo en pantalla, un listado de restaurantes, hoteles y otras actividades recomendadas para tu visita. Escaneando acá puedes descargarlo directamente en tu teléfono móvil. Allí encontrarás también un plano de Montevideo para que te ayude en el recorrido. ¿Habremos cubierto todo Montevideo con lo visto en el video? No, pero casi. Y se llevarán una idea muy acabada de la capital disfrutando de ella. Acompañantes de viaje, les damos la bienvenida a nuestra ciudad.